En agosto de 1930, 36 personas subieron a un barco en la costa de una isla perdida en el Atlántico Norte y no miraron atrás. No los expulsaron. No hubo una guerra, no hubo un desastre natural, no hubo una invasión. Simplemente se fueron porque ya no podían quedarse, porque habían pedido durante décadas que alguien los ayudara, y durante décadas nadie había considerado que valía la pena hacerlo. Antes de subir al barco, abrieron las puertas de sus casas, dejaron la comida sobre las mesas y pusieron a sus perros a dormir con arsénico porque no había manera de llevárselos. Luego se marcharon para siempre de un lugar donde sus familias habían vivido durante más de 10.000 años. Quédate hasta el final para saber dónde se fueron todas estas familias. No olvides suscribirte y dale like al video. Esas casas siguen en pie hoy. Los utensilios siguen en su sitio. Las paredes de piedra que construyeron a mano durante siglos siguen recortándose contra el Atlántico con el mismo silencio con el que llevan casi 100 años vacías. Y no hay nadie que las use, nadie que las habite, nadie que encienda una luz dentro de ellas cuando cae la noche sobre el océano. El lugar se llama San Kilda y está en el punto exacto donde el mundo conocido termina. Si se busca en un mapa, aparece como un punto diminuto al noroeste de Escocia, suspendido en mitad del Atlántico Norte, con una soledad geográfica que resulta casi imposible de comprender hasta que se entiende lo que hay alrededor. Las Islas Hébrides Exteriores, la cadena de islas más occidental de Escocia, quedan a 60 kilómetros al este. La costa continental escocesa está a más de 180. Más allá de San Kilda, en dirección oeste, no hay tierra relevante hasta Canadá. El siguiente pedazo de tierra firme está a más de 3.000 kilómetros. Pero la distancia no es lo más extraordinario de esta historia. Lo más extraordinario es lo que ocurrió durante las décadas previas a esa evacuación de 1930. Lo que los archivos del gobierno británico revelan cuando se leen con atención. Y la razón real por la que una comunidad que había sobrevivido durante milenios en uno de los entornos más hostiles del planeta terminó suplicando que la sacaran de su propia isla. Para entender por qué una comunidad humana eligió vivir durante 10.000 años en uno de los lugares más inaccesibles del planeta, hay que entender primero lo que esa isla tenía que ningún otro lugar del Atlántico Norte ofrecía en la misma medida. San Kilda no era habitable en los términos en que normalmente se define esa palabra. No había árboles, no había madera para construir barcos robustos ni para hacer fuego con facilidad. No había tierra suficiente para cultivar en cantidad. No había recursos minerales de ningún tipo. No había nada de lo que convierte un lugar en viable desde el punto de vista económico o logístico. Lo que había eran aves. Millones de aves marinas distribuidas por los acantilados del archipiélago con una densidad que no existía en ningún otro punto del Atlántico Norte. Alcatraces, frailecillos, fulmares, aves que proporcionaban carne, grasa, huevos y plumas en cantidades suficientes para cubrir las necesidades de una comunidad pequeña durante todo el año. En el islote de Boreray, separado de la isla principal por varios kilómetros de océano abierto, vive todavía hoy la colonia de alcatraces más grande del mundo. Sus paredes verticales, que caen directamente al mar desde alturas de varios cientos de metros, fueron durante siglos la despensa más importante que tenía aquella comunidad. Los habitantes de San Kilda aprendieron a vivir de esas aves con una eficiencia que a los visitantes del continente les parecía imposible de creer. Escalaban los acantilados más verticales con cuerdas trenzadas de pelo de caballo. Capturaban fulmares en vuelo con un palo que llevaba un lazo en el extremo. Recolectaban huevos de cornisas que nadie del continente habría siquiera considerado aproximarse, con una destreza física que los marineros que llegaban a la isla describieron en sus diarios como algo que superaba cualquier cosa que hubieran visto en sus vidas. La sociedad que construyeron en torno a esa economía de subsistencia era, según todos los relatos que han llegado hasta hoy, notablemente cohesionada. En 1697, un hombre llamado Martin visitó la isla
y escribió el relato más detallado que existe sobre la vida en San Kilda antes del declive. Lo que encontró fue una comunidad que tomaba sus decisiones por consenso absoluto, donde cada mañana los hombres se reunían en la calle principal para distribuir el trabajo del día entre las familias y donde no existía la figura de un líder formal. Las mujeres tenían su propia reunión paralela. Nadie mandaba, todo se acordaba. Martin escribió que eran las personas más honestas y más equilibradas que había conocido en todos sus años de viaje, y que la naturalidad con la que cooperaban entre ellos resultaba casi increíble para alguien acostumbrado a cómo funcionaba el resto del mundo. Ese mundo que Martin describió con admiración en 1697 iba a empezar a desmoronarse muy pronto, y lo iba a hacer de una manera que nadie dentro de la isla habría podido anticipar, porque la amenaza no vino del océano, ni del clima, ni de ninguna de las fuerzas que aquella gente había aprendido a resistir durante generaciones. La amenaza vino del contacto con el exterior, y cuando llegó, lo hizo con una lentitud y una acumulación de daño que tardaron más de un siglo en hacerse del todo visibles. Lo que el gobierno británico escribió en sus documentos internos sobre esta comunidad es lo que viene ahora, y es la parte que cambia todo. Suscríbete, dale al like, y deja en los comentarios si crees que lo que está pasando aquí fue abandono o algo más calculado que eso. El primer vector de destrucción no fue la violencia ni la negligencia deliberada. Fue algo mucho más silencioso y mucho más difícil de combatir: la enfermedad. A medida que los barcos empezaron a visitar San Kilda con mayor frecuencia a lo largo del siglo XIX, la comunidad fue absorbiendo patógenos para los que su sistema inmunológico no tenía ninguna defensa preparada. El resfriado común, que para cualquier habitante del continente británico no era más que una molestia de varios días, en San Kilda funcionaba como una epidemia que postraba a toda la población al mismo tiempo. Los médicos de la época documentaron este fenómeno y lo llamaron el resfriado de San Kilda. Cada vez que llegaba un barco, en los días siguientes, la práctica totalidad de la comunidad caía enferma. Las defensas inmunológicas de personas que habían vivido en aislamiento durante generaciones simplemente no reconocían lo que llegaba con los visitantes. Pero había algo mucho peor que el resfriado. Algo que estuvo matando a San Kilda durante décadas mientras nadie en el continente consideraba necesario intervenir. La mortalidad infantil en la isla durante el siglo XIX era una de las más altas registradas en todo el Reino Unido. Aproximadamente el 80% de los recién nacidos morían en los primeros días de vida. La causa, identificada finalmente a principios del siglo XX, era tétanos neonatal. La práctica local de curar el cordón umbilical con aceite de fulmar, un aceite que estaba contaminado con las esporas de la bacteria, estaba matando a casi todos los bebés que nacían en la isla. Cuando las autoridades médicas lo identificaron y lo comunicaron, la mortalidad infantil cayó de forma drástica en un tiempo muy corto, pero llegó décadas tarde. Durante décadas, mientras los bebés morían en la isla más remota de Gran Bretaña, nadie había considerado necesario enviar a un médico de forma permanente. El segundo vector fue el turismo, y su efecto fue igual de devastador, aunque de una manera completamente distinta. A partir de los años 1870, los barcos de vapor empezaron a llevar viajeros victorianos a San Kilda de manera regular durante los meses de verano. Llegaban fascinados por la idea de ver una sociedad que parecía detenida en el tiempo dentro de su propio país, y lo que introdujeron en la comunidad, sin proponérselo, fue la comparación. Los jóvenes de San Kilda empezaron a ver sistemáticamente cómo vivía la gente en el continente, qué ropa llevaba, qué comía, cómo organizaba su tiempo, y lo que vieron no les pareció inferior a lo que tenían. La emigración, que hasta entonces había sido esporádica, se aceleró de forma sostenida. Los que se marchaban eran siempre los más jóvenes y los más capaces, los que tenían fuerza y ambición suficiente para construirse una vida en otro lugar. Los que se quedaban eran los mayores, los enfermos, los que no tenían a dónde ir.
La Primera Guerra Mundial produjo un efecto paradójico en la isla. En 1918, la Royal Navy instaló una estación de radio y una pequeña base militar en San Kilda para monitorizar el tráfico marítimo del Atlántico Norte. Con la base llegaron marineros. Y con los marineros llegó algo que los habitantes de San Kilda nunca habían tenido de manera sostenida: la certeza de que si alguien caía gravemente enfermo, habría manera de pedir ayuda y de que esa ayuda llegara en un plazo razonable. Cuando terminó la guerra y la Marina retiró su base, San Kilda volvió al aislamiento, pero no volvió igual. Había visto lo que era vivir con conexión al mundo exterior y la diferencia era demasiado grande para ignorarla. Había documentos, había cálculos, había decisiones tomadas mucho antes de que llegara ese barco en 1930. Dale al like, suscríbete y deja en los comentarios una cosa: ¿crees que esto fue negligencia o fue algo deliberado? En 1912, una joven llamada Mary Gillis cayó gravemente enferma en San Kilda durante el invierno. Necesitaba atención médica real, no la que podía ofrecer el único hombre con algún conocimiento básico de medicina que había en la isla, sino atención hospitalaria con medios modernos. El problema era que era pleno invierno, y en invierno San Kilda quedaba completamente incomunicada durante semanas o meses. El Atlántico en esas condiciones no dejaba pasar ningún barco con seguridad suficiente. Mary Gillis murió. Su muerte llegó a los periódicos del continente en el momento adecuado y generó un debate público en Escocia y en Inglaterra sobre la responsabilidad del gobierno hacia una comunidad que técnicamente formaba parte del Reino Unido, pero que vivía en condiciones de aislamiento que ningún ciudadano británico del continente habría tolerado ni durante un mes. Lo que ese debate reveló fue profundamente incómodo. Las peticiones formales de mejora de las comunicaciones con San Kilda llevaban décadas llegando a las oficinas gubernamentales de Edimburgo y de Londres. Peticiones para instalar un sistema de radio, para establecer un barco postal regular, para enviar un médico de forma permanente, para construir un muelle decente que permitiera la llegada de embarcaciones en condiciones de mal tiempo. Y las respuestas, cuando las había, eran variaciones de una misma idea. El coste de las mejoras no era proporcional al número de personas que se beneficiarían de ellas. Los archivos del Scottish Office, la oficina gubernamental responsable de los asuntos escoceses, fueron desclasificados décadas después de la evacuación. En esos archivos hay informes internos que datan de los años 1910 y 1920. Informes que describen con absoluta claridad el declive demográfico de San Kilda, las muertes evitables por falta de acceso médico, la incapacidad creciente de la comunidad para sostenerse. Y junto a esos informes hay respuestas internas, no publicadas, de funcionarios que calcularon con precisión cuánto costaría mejorar las comunicaciones con la isla, y concluyeron que no merecía la pena. En uno de esos documentos, redactado en 1911, un funcionario escribió una frase que los historiadores han citado con frecuencia desde entonces: que el coste de mantener una presencia permanente en San Kilda era desproporcionado en relación con el número de personas que se beneficiarían de ella. Eso fue 9 años antes de que Mary Gillis muriera de una enfermedad tratable, y 19 años antes de la evacuación. Lo sabían. Lo habían calculado, y habían decidido que no valía la pena. Cuando en mayo de 1930, los 36 habitantes restantes enviaron su carta al gobierno pidiendo la evacuación, el texto era sencillo y directo. La comunidad ya no podía sostenerse por sí misma. Los jóvenes se habían marchado, los que quedaban eran mayores y no podían realizar el trabajo físico que requería vivir en ese entorno, y si no llegaba ayuda antes del invierno siguiente, las muertes eran inevitables. El gobierno tardó 3 meses en responder. El barco llegó el 29 de agosto. Los 36 habitantes subieron a bordo, abrieron sus Biblias, dejaron ofrendas de comida en los umbrales y dejaron cada puerta abierta según la costumbre local para despedirse de un lugar al que no se iba a volver.
Lo que ocurrió con ellos después de la evacuación es la parte que casi ningún relato sobre San Kilda cuenta con la atención que merece. Fueron reubicados principalmente en Morvern, en la costa occidental de Escocia. El gobierno les asignó casas y les dio trabajo en plantaciones forestales. La mayoría nunca se adaptó. Llegaron al continente sin ninguna experiencia del dinero, de los impuestos, del transporte, de las normas básicas de una sociedad moderna. Habían vivido toda su vida en una comunidad donde todo se compartía y todo se decidía por consenso, y de pronto estaban solos, en casas individuales, en un entorno que no reconocían. Varios murieron en los primeros años. Los médicos de la época describieron sus muertes con términos como melancolía o decaimiento, el tipo de agotamiento que ocurre cuando una persona pierde de golpe todo el contexto que daba sentido a su existencia. El último superviviente de la evacuación fue un hombre llamado Norman Gillies. Vivió hasta los 90 años y dio varias entrevistas en las décadas de 1970 y 1980. Cuando le preguntaban si había sido la decisión correcta marcharse, respondía siempre lo mismo, que no había habido otra opción, pero que había dejado en esa isla una parte de sí mismo que nunca había recuperado. Norman Gillies murió en 1991. Hoy San Kilda es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1986, con esa distinción doble y extraña de ser patrimonio cultural por la historia humana que acumula y patrimonio natural por la excepcionalidad de su ecosistema marino. En verano, llegan barcos de turistas desde las Hébrides. Los visitantes pasan unas horas en la isla, recorren la calle del pueblo, fotografían los muros de piedra cubiertos de musgo, y luego vuelven al barco. Las ovejas Soay, la raza primitiva que los primeros habitantes llevaron a la isla hace miles de años, siguen viviendo en San Kilda sin ningún control humano. Sobrevivieron a la evacuación porque nadie se molestó en llevárselas. Hay también una base militar instalada por el Ministerio de Defensa británico en los años 50, que sirve como puesto de seguimiento de misiles y que cuenta con generador eléctrico, comunicaciones satelitales y personal rotatorio. Lo que resulta difícil de ignorar es la ironía de esa situación. El gobierno que durante décadas sostuvo que el coste de mantener la isla era desproporcionado, lleva 70 años pagando los costes de una instalación militar en el mismo lugar donde vivió durante siglos una comunidad a la que considero prescindible. San Kilda no desapareció por una catástrofe. No hubo volcán, no hubo guerra, no hubo conquista. Desapareció porque el mundo exterior fue entrando poco a poco, trayendo enfermedades y comparaciones y expectativas, hasta que lo que había funcionado durante milenios dejó de poder funcionar. Y luego, cuando ya era demasiado tarde para hacer otra cosa, el gobierno llegó con un barco. Si esta historia ha removido algo, el like y la suscripción son la forma de que llegue a más gente. En los comentarios queda abierta la pregunta con la que empezamos. No te olvides de respondérmela o decirme qué te parece esta historia.